¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Lost in Blue. En esta ocasión les traigo de nuevo la review de la versión 1.106 que fue lanzada apenas el día de ayer. Es una actualización de igual manera muy breve, la verdad no contiene muchos cambios, pero sí tiene una o dos cositas que son pues relativamente novedosas, por así decirlo, en donde pues bueno, principalmente han modificado lo que es el sistema de desarrollo de los compañeros, que si bien sabemos que recientemente solamente obtenías atributos y vínculos de tus 4 compañeros, pues bueno, ahora eso ha sido modificado y han añadido una forma en que los compañeros que no están activos en combate, pues también le otorguen atributos y vínculos a tu personaje, ¿vale? Más adelante ya directamente en la review, en el gameplay, les voy a explicar cómo funciona eso, pero pues bueno, ese es el punto número 1. Punto número 2. Han implementado, por así decirlo, un instituto de combate, pero con la diferencia de que si antes peleabas nada más junto con un compañero, pues bueno, ahora vas a pelear junto con tus 4 compañeros. En esta aquí dice en la descripción, vas a ser compañero de tus compañeros, o sea que tus compañeros son como el enfoque principal y tu personaje pasa como a segundo plano, ¿vale? Así lo entiendo yo. Y pues bueno, esas son las dos principales, ¿vale? Es la modificación del desarrollo de personajes y lo que es el Companion Brawl, es como un instituto de combate básicamente. Y tenemos también, como todas las actualizaciones, tenemos nuevas monturas. En este caso pues va a ser uno de Pegaso y de un Alien. Punto número 4, más skins, ¿vale? Eso ya lo sabemos, el Bartender y el Calvario del Dragón. Y pues bueno, punto número 5, optimización de la inteligencia al momento de nosotros recibir objetos y que se han arreglado algunos bugs pequeños, ¿vale? Como les decía, es una actualización muy pequeña, solamente trae 2 novedades y vamos a pasar directamente a hablar de eso. Perfecto, chicos, entonces ya una vez estando aquí en juego, vamos a empezar principalmente por explicar lo que es el Brawl Companion, ¿ok? Es algo muy breve, la verdad, es como si fuera, como les decía en la introducción, es como si fuera un instituto de combate, ¿sale? Con la única diferencia de que ahora nosotros somos como el enfoque secundario, ¿sale? En el instituto de combate ordinario, el que todos conocemos cada semana, es peleando contra el primate samurai y con un compañero, ¿sale? Pero en este nuevo modo vamos a pelear al lado de nuestros 4 compañeros activos en el equipo, ¿sale? Ahora, hay que conocer 2 puntos importantes, ¿sale? Para que no te sorprenda en el momento de que tú estés en la partida. Punto número 1, tu personaje recibe una reducción del daño del 65%, ¿sale? Si bien te decía que nuestro personaje es ahora el enfoque secundario, de ahí proviene esto, ¿no? Que tu personaje haga menos daño, en este caso 65% menos daño. Y punto número 2 es que tus compañeros, tus 4 compañeros, van a recibir un incremento de daño del 55%, ¿sale? Entonces ya con esto nos damos cuenta de que los compañeros tienen más daño y nosotros tenemos menos daño, ¿sale? Entonces para que lo tengas claro. Ahora, si tuvieras por ejemplo el compañero Anthony, o que como comúnmente le decimos nosotros, el Harvey, pues entonces ahí tus compañeros recibirían un 5% más de daño. Y en el caso de que si tuvieras el nuevo compañero que salió legendario, que se llama Monitor, algo así, pues bueno, recibirían un 10% extra de daño, ¿sale? En sí es muy sencillo, es un modo que ya todos conocemos, simplemente trae esos 3 cambios. Ahora peleas con 4 compañeros, peleas con reducción del 65% de tu daño y con tus compañeros con un incremento del 55%, ¿sale? Ahora vamos a entrar a una partida para que vean más o menos cómo funciona y...
Bien, perfecto. Entonces ya una vez vimos lo que es el punto secundario, ahora vamos a pasar con el objetivo principal de la actualización. Recuerda siempre, ya sabes, tener actualizada tu versión del juego tanto dentro del juego como desde tu tienda de aplicaciones Play Store o en la App Store, ¿ok? Entonces para eso nos vamos al menú compañeros, y aquí nos vamos a dar cuenta de que ahora tenemos 3 menús, ¿vale? O 3 pestañas. Tenemos equipo de batalla, que siempre lo teníamos, compañero, que lo teníamos, y ahora tenemos asistencia de equipo, ¿sale? Esta es una versión nueva, es un apartado nuevo en donde vamos a aprovechar a los compañeros que tenemos desbloqueados, que tenemos a lo mejor inactivos, por así decirlo, porque no están dentro de tu equipo de 4 amigos. Entonces, pues esos personajes ahora le van a estar otorgando atributos a tu personaje principal y vínculos en el caso de tener las duplas o el equipo de 4. ¿A qué me refiero con el equipo de 4? Porque tenemos novedades, ¿vale? Antes solamente teníamos lo que es el vínculo binario, ¿vale? O el vínculo de 2 compañeros. En este caso, Shanna y Morpheus. O podríamos también poner el ejemplo de Alice y Monitor, ¿sale? Todos los compañeros, sin importar su calidad superior, épica o legendaria, tienen un vínculo binario o un vínculo par, por así decirlo, de 2, ¿sale? Ahora, fueron añadidos vínculos de 4 compañeros, ¿sale? Entonces ahora tenemos el vínculo de 2 y tenemos un vínculo de 4, ¿vale? En el caso de mis compañeros, en este caso Shanna, se le creó un vínculo con Alice, Shanna, Morpheus y Monitor, ¿sale? 4 compañeros. Y los tengo yo activados, ¿sale? Ahora si pasamos, por ejemplo, ahora si ponemos un ejemplo, en este caso Marta, pues ella tiene también su vínculo binario, que es Rosalía y ella, ¿sale? Pero también se le creó un vínculo de 4. En este caso forma parte Marta, Rosalía, Ogro y Borg, ¿sale? Entonces, hay que tener en cuenta por lo siguiente. En el apartado que se llama asistencia de equipo, cada integrante principal que estás viendo en pantalla, cada integrante principal de nuestro equipo activo, se puede denominar entre comillas como si fuera el capitán de un espacio del slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, ¿vale? A Shanna la tengo de principal y ella es capitana, por así decirlo entre comillas, vuelvo y repito, del slot 1. Monitor es el capitán del slot 2, Morfeo es el capitán del slot 3 y Alice es la capitana del slot 4. Ajá. Un punto importante también que hay que tomar muy en cuenta es que entre más estrellas tenga tu compañero principal, más efectividad va a tener, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? A que si tu compañero tiene 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas y 6 estrellas, entonces va a estar variando la capacidad que te pueda dar de poder. Ajá. Por ejemplo, los que tienen 0 estrellas, o sea, los que están vacíos, te ofrecen 30% de efectividad. Los que tienen 1 estrella, pues bueno, ya va a ir subiendo 35%, ¿sale? Y así sucesivamente va incrementando, como puedes ver en pantalla, de 5% cada estrella, ¿sale? Llegando a un máximo de 60% con 6 estrellas, ¿sale? Entonces es muy importante que tengas esto en cuenta para que tu equipo principal trates de tenerlo pues al menos con 3 estrellas, 4 estrellas, en caso de que sean pues compañeros épicos, ¿vale? Que es más fácil conseguirlos, o inclusive superiores si es que estás comenzando a jugar, ¿vale? Para los compañeros legendarios pues es un poquito más complicado, porque ahí sí tienes que tener más tiempo, tienes que quizás invertir dinero real para acelerar el proceso de obtención de fragmentos. Entonces pues bueno, también esto me lleva al siguiente punto, y es que puedes aprovechar de momento a los compañeros épicos, a los compañeros superiores, que pues bueno, es más sencillo que te den fragmentos, o inclusive que puedas ir obteniendo fragmentos mediante la búsqueda del tesoro, mediante el laberinto móvil, que en este caso te dan piezas de Cristina, aniquilación de colmena, que te ofrecen igual fragmentos de compañeros legendarios en caso de que lo vayas a utilizar. Pero pues bueno,
mi recomendación es que trates de enfocarte principalmente en compañeros superiores y épicos para subcompañeros, ¿vale? Porque es más fácil conseguir estrellas o es más fácil modificarlos. Pero si tu objetivo es tener compañeros legendarios, pues bueno, ya será cuestión de cada quien. Pero pues bueno, las recomendaciones siempre son las mismas. Trata de hacerlo lo mejor posible para que tengas la mayor cantidad de resultados positivos, ¿sale? Fuera de eso no hay ningún tipo de problema en que puedas mezclar a un capitán legendario con subcompañeros épicos o con subcompañeros superiores, ¿vale? Simplemente recuerda que tu capitán, pues lo óptimo es que tenga la máxima cantidad de estrellas posibles que te puedas permitir para que te ofrezca mayor porcentaje, ¿sale? Entonces es nada más que tengas en cuenta. Y pues entonces aquí es donde vamos a tener la importancia de tener desbloqueados a más compañeros. Si tu caso es como el mío en particular, en donde yo antes no le veía ningún sentido el tener 4, 5, 10 compañeros extras, porque solamente 4 son los que te importaban o 4 eran los que te otorgaban atributos y vínculos, ¿sale? Entonces, si tu caso es como el mío, en donde careces definitivamente de muchos compañeros, pues bueno, vas a sufrir el momento porque no tenemos pues variedad de dónde escoger, ¿sale? Pero si tienes muchos compañeros desbloqueados, entonces va a ser un proceso más sencillo para ti. Pero bueno, pasando en materia, cada compañero, como te decía, es un capitán, en donde tenemos la oportunidad de colocar de momento a 3 héroes, ¿vale? Deduzco de que estos se desbloquean también con el nivel de tu personaje. Actualmente yo soy nivel 112 y tengo desbloqueado 3 espacios, pero estoy seguro de que si eres nivel 50, de que si eres nivel 70, quizás solamente tienes 1 o tienes 2 espacios. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al nivel 120 vamos a desbloquear un espacio extra, es decir que ahora tendríamos para 4 compañeros o 4 subcompañeros en el equipo de nuestro capitán, ¿sale? Entonces aquí es importante de que tú te fijes qué compañeros tienes. En este caso, digamos, un ejemplo, selecciono a Cristina porque sí, ¿no? Si me doy cuenta, Cristina hace un vínculo con Jack. A Jack de momento no lo tengo. O puede hacer un equipo con Cecilia, tampoco la tengo. Pero hace un equipo de 4 personas, Cristina, Jack, Smith y Robert. A Robert tampoco lo tengo. Por eso te decía que mi caso es muy lamentable. Pero sí tengo a Smith. Ajá. Entonces, si yo quiero tener a Cristina como un subcompañero, entonces, pues bueno, lo ideal para que se activen vínculos sería colocarlo junto con Smith, junto con Jack y junto con Robert, ¿sale? Para que podamos activar ese vínculo de 4 personajes, ¿vale? De momento, si eres menor a nivel 120, que es lo más seguro al 100%, solamente vas a poder activar otro vínculo binario. En este caso, yo activé el de... perdón, déjame ver. Bien, creo que es aquí. Aquí. Actualmente yo activé el vínculo de Monchi y César, ¿sale? Aquí tengo a Aquí tengo a Monchi y aquí tengo a César, ¿sale? Entonces aquí tengo un vínculo que va a incrementar conforme nosotros subamos de estrellas a esos compañeros, ¿sale? Entonces, si yo quisiera activar el vínculo de 4 personajes, necesito a Monchi, César, Beo y Wolf, ¿vale? Wolf lo voy a poder poner cuando lo desbloquee, porque tampoco lo tengo, y cuando yo llegue al nivel 120. Y en el momento en el que yo llegue al nivel 120 lo voy a colocar, y ahora se va a crear un vínculo de 4 que me va a estar otorgando 480 de vida máxima y 200 de daño adicional. Perdón, 20 de daño adicional, perdón. Y va a ir subiendo conforme las estrellas. Y al momento de yo activar este vínculo de 4, en automático se me va a activar el vínculo con Beo, que me va a dar 40 de bloqueo y 40 de defensa física. Y respectivamente con sus estrellas va a ir incrementando, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
de que cuando lleguemos al nivel 120 vamos a poder tener aquí en efecto de vínculo de compañero 2 vínculos binarios y un vínculo de 4 personajes, ¿sale? Entonces quiere decir de que en nuestro equipo principal podemos tener 2 vínculos binarios y un vínculo de 4, ¿vale? Entonces actualmente yo tengo 3 vínculos, lo puedes ver aquí abajo, y conforme pase el tiempo, conforme yo vaya consiguiendo compañeros, conforme vaya subiendo mi nivel, entonces voy a poder ir teniendo 3 vínculos aquí. Aquí también voy a poder tener 3 vínculos. Aquí 3 vínculos. Aquí 3 vínculos. Y aquí 3 vínculos. ¿Sale? Por eso es importante de que tú a partir de hoy escojas los compañeros de una manera más específica, de una manera más centrada o inteligente, como quieras decirle, para que tú obtengas esos vínculos, que al final de cuentas son pocos, sí, que es poca cantidad lo que te ofrecen, pero pues bueno, es interesante el tú recibir algo, ¿sale? Y no solamente estar ahí despreciado. En este caso, pues yo estoy obteniendo un atributo de asistencia para mi compañera Shanna de 4800 de vida, 303 de ataque, 213 de defensa física y 90 de resistencia al daño. Ahora, si me paso con atributo de asistencia para mi compañero monitor, estoy recibiendo 1513 de vida, 64 de ataque, 64 de defensa, 50 de nivel de crítico y 50 de el nivel de jugadores se reduce, el daño de los jugadores se reduce, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí tengo yo también activado el de Marta y Rosalía, que me está dando crítico y me está dando el daño de jugadores se reduce. ¿Qué pasa? Nuevamente, me falta Borg porque hace el equipo de 4. Entonces, cuando llegue al nivel 120, lo voy a poder ingresar y en automático se va a crear el vínculo de 4. Y con Ogro voy a activar el vínculo de Borg, que me va a estar otorgando defensa física, daño de precisión, 100 y 100. Y cuando tenga el vínculo de 4, entonces me va a estar otorgando 50 de daño adicional y 25 de nivel exactitud. ¿Sale? En teoría, y a manera resumida, eso es la nueva actualización. No es muy complicada de entender, pero pues bueno, a lo mejor sí es un poquito confusa, entre comillas, porque es el primer acercamiento que tenemos con esto, ¿no? Pero les digo, eso simplemente es cuestión de analizar las cosas, fijarte cuál es tu equipo principal. Si tienes la posibilidad de crear vínculos 2 binarios y uno de 4, pues bueno, cambia algún personaje que no te convenza mucho y después ese lo pones como su compañero para tu capitán, ¿sale? Y pues nada, chicos, es una actualización muy pequeña, les diría, espero les haya quedado muy claro. Si tienen dudas, ya saben, pueden comentar acá abajo en los comentarios, o bien me pueden buscar en el servidor de Discord de Lost in Blue para pedirme ayuda sobre cualquier tema. Si es en este, pues bueno, en específico, adelante, ¿vale? Entonces nos vemos en un próximo video. Nos vemos, adiós.